con toda franqueza, del nivel de acatamiento que a esas consultas se haya hecho, porque eso no es una camisa de fuerza. Hay partidos que han obrado en eso muy responsablemente, algunos otros pueden haber escuchado esas advertencias y pueden haber finalmente tomado la decisión y comprado el riesgo de otorgar un aval, es su derecho. Finalmente, el sistema constitucional hoy les atribuye esa responsabilidad a esos jefes partidistas y esperemos que esa haya sido una práctica muy conservadora, digámoslo, en el término de que todos los jefes partidistas que pudieran haber otorgado avales, en el caso de la mínima advertencia, se hubieran abstenido de otorgar esos avales, como yo me atrevería a decir que obraron la mayor parte de ellos. Yo no podría decir, porque digamos nosotros cumplimos con el papel de acopiar la información, de reunir la información, sin ninguna interferencia, hecho de manera profesional por las agencias de seguridad y de inteligencia, por canales adecuados esa información se comparte con los jefes partidistas, pero finalmente lo que ocurrió con esa información, yo no me atrevería a decir qué fue en el campo del otorgamiento o de la negativa de los avales, salvo expresar que por primera vez este procedimiento se establece, se implementa y que mi convicción es que este es un paso adelante en pulcritud, en transparencia y en blindaje con responsabilidad democrática frente a lo que fueron procesos electorales pasados, donde un aval no se le negaba a nadie. Si un partido negaba un aval, otro partido lo ofrecía, porque lo único que importaba era conseguir los votos y conseguir la reposición de gastos electorales. Eso cambió dramática y positivamente. Y espero que eso se vea en la elevación del nivel de confianza, de transparencia y el cierre de puertas que hayan sido cerradas la semana pasada a estos delincuentes para poder interferir en el debate electoral. También se ha hablado en el debate, bueno, cuando uno compara esas tendencias 2007-2011, tengo que expresar también, porque empiezan a aparecer interrogantes, ¿por qué se ha incrementado esto? Tengo que expresar que las cifras que tenemos hasta ahora, pues obviamente eran cifras provisionales, no eran cifras filtradas contra inscripciones, contra registros efectivos de candidatos, porque apenas la semana pasada se produjo el registro de candidatos. Y tampoco son cifras las de este año filtradas contra hallazgos efectivos de investigaciones de la Fiscalía. Lo que ocurrió en el año 2007, como es apenas lógico, es que en principio se incorporaban muchos episodios como vinculados al proceso político y finalmente cuando la investigación de Fiscalía pudo establecer que un homicidio o un atentado o un secuestro no estaba vinculado con su condición de político, sino con un tema personal o un tema ajeno al proceso electoral, entonces esas cifras fueron depuradas y no hicieron parte del consolidado final del año 2007. Pero en el año 2011 estamos todavía en procesos investigativos. Nosotros en estos casos, todos los casos donde haya candidatos o aspirantes se incluyen en la base de datos. Y es la Fiscalía la que empieza a investigar. Y cuando la Fiscalía descarta que haya una vinculación directa con el proceso electoral, entonces se depura la base de datos y se filtra. Y entonces es posible que esa cifra que tenemos ahora provisional pueda tender a decrecer con el correr de la semana si la Fiscalía llega a la conclusión de que un homicidio que inicialmente se creyó que era un tema vinculado con el proceso político, terminó demostrándose en la investigación que fue un homicidio por razones personales o pasionales, o etcétera. Eso es algo parecido, honorables senadores, a lo que ocurre con las cifras de afectación violenta a sindicalistas, que el país ha tenido que aprender a depurar, no solamente para rendir cuentas ante la comunidad colombiana, sino también ante la internacional. Porque en principio cualquier trabajador vinculado con un sindicato aparecía en esas listas y las cifras eran absolutamente escandalosas. Cuando finalmente la Fiscalía logró depurar las cifras y hallar una vinculación con la actividad sindical, que es lo que realmente tiene que ser protegido, la actividad sindical, entonces las cifras tuvieron una depuración ostensible. Yo me atrevería a decir que esa podría ser la única observación en la cotejación entre cifras del año 2007 y cifras del año 2011, pero reitero, senador Camilo, la expresión del gobierno, el presidente Santos lo ha dicho en muchas ocasiones, que para nosotros un homicidio es demasiado. Una afectación a un líder político, a un líder social, a un sindicalista, a un indígena, es demasiado y estamos trabajando para que no haya ninguna. Pero le hago digamos, en este ambiente de un debate del Congreso donde podemos tener esta clase de razonamientos, me parece que es apenas elemental de respeto con el Congreso hacer esta consideración. También debo decir
que es la convicción del gobierno la de que tenemos que garantizar la seguridad para todos los actores políticos, sin ninguna clase de discriminación. Sin importar que pertenezcan a la coalición de la Unidad Nacional o hagan parte de la oposición, todo actor político, todo actor perteneciente al liderazgo social tiene el mismo derecho de reclamar seguridad y de ser tratado con equidad, sin discriminación por parte de las autoridades. Es lo que hemos instruido en las directivas que hemos impartido para el efecto a fuerzas militares y de policía, y lo que vamos a hacer muy celoso, senador Romero, de que se cumpla caso por caso, donde lleguemos a encontrar algún patrón de discriminación, nosotros mismos vamos a actuar frente a él, y yo agradecería que fuera cualquier información en ese sentido compartida con el gobierno, compartida con la autoridad, porque la línea tiene que ser absolutamente clara de respeto y de protección a todos los actores políticos, independientemente de su orientación ideológica. El marco en el que se da todo este debate es un marco general de transformación en la economía criminal del país. Y cada vez más la valoración de lo que es la economía criminal de Colombia resulta relevante para comprender lo que está sucediendo, las tendencias delictivas en el país. Porque cada vez tenemos menos actividades criminales motivadas por razones ideológicas o políticas, y más actividades criminales motivadas por lo que suele ser la motivación de las actividades criminales en el mundo, y es el ánimo de lucro, es el ánimo de acumular rentas ilícitas. En Colombia estamos asistiendo a una especie de implosión de la vieja economía criminal basada en el narcotráfico, en el hurto de hidrocarburos o de combustibles y en el secuestro, y por lo tanto de una migración de organizaciones criminales hacia nuevas fuentes de financiación ilícita, de financiación criminal. Todos los colombianos sabemos lo que aquí pasaba en materia de narcotráfico. Ese país en cifras oficiales llegó a tener casi 700 toneladas métricas de cocaína producidas hace 9 años, en el año 2001-2002, de las cuales apenas incautábamos el 5%. O sea, el 95% finalmente llegaban a las arcas de las organizaciones criminales. Y en los últimos 2 años hemos tenido las cifras récord históricas desde el punto de vista de reducción de esa producción. El año pasado tuvimos una producción de 330 toneladas métricas de cocaína, correspondiente también a lo que ha sido la reducción en las hectáreas de cultivos ilícitos. Este país llegó a tener más de 160.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el año pasado 57.000. Con esas 57.000 el año pasado se produjeron alrededor de 330 toneladas de cocaína. Pero la gran diferencia es que ya llevamos 2 años en donde, gracias al esfuerzo de nuestras autoridades militares y de policía, hemos logrado incautar o interrumpir el 50% de esa producción, tanto en el año 2009 como en el año 2010. Y reconociendo que el problema del narcotráfico es un problema universal, un problema mundial, la verdad es que los colombianos estamos logrando el propósito de hacer imposible la vida a los criminales, a los narcotraficantes en el territorio de nuestro país. No hay un país en el mundo que haya extraditado tantos narcotraficantes, no hay un país en el mundo que haya tenido tanto éxito en la reducción efectiva de cultivos ilícitos, de la producción de cocaína o de narcóticos, en la incautación, en la interdicción de estas sustancias, en negarle prácticamente el espacio aéreo a estos narcotraficantes. Estamos teniendo un gran éxito también en negar el espacio marítimo, a pesar de las limitaciones que tenemos en capacidades de nuestra Armada Nacional. Y por supuesto, en los tramos terrestres también estamos teniendo un buen desempeño. Pero por supuesto eso genera una afectación muy sensible en las arcas criminales en Colombia. El secuestro, que llegó a ser de casi 3.000 al año, pues se ha reducido dramática y positivamente, en más de un 90-95% en los últimos años. Y el secuestro, que tenía un patrón de rescates o de cobros de rescates de $1 millón hacia arriba, ha pasado a ser un secuestro express de 5 millones de pesos y un poco más hacia arriba. De modo que también esa economía criminal derivada del secuestro, ha tenido una implosión en Colombia. Y lo propio ha ocurrido con el hurto de hidrocarburos. El país llegó a tener allí una fuente de financiación criminal prácticamente no contestada, no respondida efectivamente por nuestra fuerza pública, y eso tenía una reducción de más del 95%. Entonces,
¿Hacia dónde están migrando entonces las estructuras criminales en Colombia? En primer lugar hay que reconocer